Así como elegí especialmente el primer número de esta biblioteca ideal, inicialmente orientada en realidad a mis alumnos en general, pero específicamente a mis alumnos de literatura comparada, materia que he luchado, he pugnado toda mi vida por dar y por fin este año puedo darla, aunque es cierto que estos vídeos, estas presentaciones, las ve casi todo el mundo menos mis alumnos, porque siguen este canal 2000 personas ya, y a mis clases van 3 o 4 dependiendo del día, con lo cual no hace falta ser ducho en matemáticas, no hace falta ser Sabasorda ni Bertrand Russell para darse cuenta de que me ve más gente fuera que dentro. Pero bueno, si alguien alguna vez en los años futuros llega a verme estando también en mis clases, pues bienvenido sea. Yo hago lo que tengo que hacer. Loable también esa afición de esos 2 millares de personas por algo que en absoluto está publicitado y que es casi privado, íntimo y secreto para mis alumnos y quizá, ojalá, algún discípulo. Hay que colmarlos de elogios por haberse logrado sustraer a los mitos contemporáneos que dicen, entre otras vulgaridades, que se come bien donde hay camiones aparcados. A nadie parece que se le haya ocurrido que puede que haya camiones porque los camioneros tienen vales de comida. Los vales de comida existen. Puede que en esos lugares los camioneros coman con descuento o coman gratis porque se lo pague la empresa. En eso nadie ha caído. Allí se come bien donde hay camiones aparcados. Bueno, en fin. Y así otras muchas cosas en esta vida contemporánea, porque hay gente que literalmente forja su biblioteca a raíz de quién ha ganado el premio Nobel, de quién es el superventas en una librería del centro de Madrid, o de quién hace la crítica tal o cual periodista enormemente mediático. Es evidente que esos 2 millares de personas que ven estos vídeos están completamente ajenos a estos tópicos y a estas falacias, más que tópicos, manejándonos en lógica, falacias, verdaderas falacias, fácilmente demostrables como tales. Y bueno, no me queda más que devolverles mi atención y darles toda mi gratitud, todo mi agradecimiento, y claro, se lo pago con algo extraordinario, de alguna manera extraordinario, así como tuve especial cuidado de elegir el primer número que coincidía con el primer número elegido por el Fondo de Cultura Económica, que originalmente, según es tradición, debería ser ecuménica, para una colección de clásicos. Elegí a Sor Juana Inés de la Cruz, y el centenar pensaba dedicarlo a un maestro decimonónico, como era Benito Pérez Galdós, pero las trágicas circunstancias de la historia, que avanza imparable, me recordaron que tenía hasta ese momento otro maestro del siglo XX, que era José Guillermo García Valdecasas, y él fue el centésimo autor que presenté. Y al llegar a los 200 pensaba acometer a Calderón, pero me he dado cuenta de que tengo buenas razones. Una buena razón es que los libros relacionados con el autor que voy a presentar me ocupan demasiado espacio y quiero ordenarlos ya, eso es una razón. Pero hay otra buena razón para relegar a Calderón a un tricentésimo aniversario, a un tricentésimo autor, a una tricentésima presentación. Y es que Rabelais, el autor del que quiero hablar,
Bueno, no debería hacer la R tan Raseye, porque él diría Rabelais, sin duda alguna. Él diría Rabelais porque la R, y en esto me hizo fijarme José Guillermo García Valdecasas, cuando Molière, en El burgués gentilhombre, ridiculiza a un maestro que enseña lo que el discípulo, lo que el alumno ya sabe, que es hablar francés, y le enseña a hacer la R. La descripción que hace el maestro de cómo tiene que hacer el discípulo la R coincide con nuestra vibrante, no con la actual sino con la R vibrante, así que él diría Rabelais. Puedo decir perfectamente Rabelais y coincide con el espíritu y la lengua de la época. Me he dado cuenta de que no se lee a Rabelais como debería, y no quiero decir que deba leérselo de una manera determinada, algo en lo que insisten tantos críticos, al final lo veremos, si hay tiempo, no es algo estrictamente necesario. No me refiero a que haya que leerlo de una estricta y determinada manera, sino que no se lo lee tanto como se debería leerlo, no se lo lee con tanta frecuencia como debería leérselo. Ni se le otorga la importancia que tiene, especialmente en España. A pesar de que cuando leemos literatura española, y ahora lo veremos, leemos también a Rabelais porque Europa es una unidad, lamentablemente ha llegado a ser una unidad económica, de transportes, monetaria, comercial, de tantas otras cosas, del carbón y del acero, pero no ha llegado a ser una unidad cultural. Y nosotros despreciamos a Rabelais y no lo leemos, en España no se lo lee y se lo desprecia, tanto más que cuando estaba prohibido por la Inquisición, y no podíamos leerlo porque no se podía, y ahora yo creo que ahora no voy a decir que se lea menos, porque claro, naturalmente lo que está prohibido tiene el encanto de la culpa, y uno diría, podría decir perfectamente, a Rabelais se lo leía más en España cuando estaba prohibido. Sin embargo, Joseph Gillet, en un artículo en 1936 en la Revue de Littérature Comparée, decía, en un artículo titulado Notes sur Rabelais en España, notas sobre Rabelais en España, que su ausencia en los índices de libros prohibidos probablemente se debía a que, a pesar de estar prohibido y tener ese interés, su francés no se entendía. Tenía un francés demasiado complicado y por eso no pasó a España. Porque a pesar de tener todo el encanto de lo clandestino, es muy difícil de leer, y ahora veremos hasta qué punto, y por supuesto para los propios franceses, cuanto más para los españoles. Esa es la opinión, ese es el juicio de Gillet, que antes no se lo leía no solo porque estuviera prohibido, que menudo inconveniente, menudo obstáculo, sino porque no se lo entendía. Y ahora que no está prohibido, pues seguramente se sigue sin leerlo porque no se lo entiende, pero también porque no se lo conoce, al menos cuando salía en el índice de libros prohibidos, que acabó al final saliendo, se sabía que existía. Ahora yo creo que muchos ciudadanos ya adultos, formados, hechos y derechos y con pelo en... Bueno, pues no conocen a Rabelais, aunque tampoco es demasiado sorprendente, porque hay muchos que pueden terminar perfectamente una carrera sin saber quién es William Shakespeare. Y de no haber leído El Quijote ni hablamos, pero eso es casi ya virtud en un país en el que todo el mundo presume de haberse leído El Quijote y que supuestamente hace leer El Quijote en clase, pero son unos quijotillos, como dice uno de sus perpetradores, este periodista de guerra que ha hecho una adaptación de la edición de Rico, y ha habido ahí unos problemas sobre, una adaptación infantil, que eso me parece un desastre. Un Quijote adaptado no es el Quijote que lea una obra sencilla de literatura universal y ya está. No hay por qué leer
el Quijote, se puede perfectamente conocer el Quijote y luego ya leerlo. El Quijote, para un español culto, aparece cada día. No hay día en el que, si uno atiende, no vea manifestarse de una u otra manera el mundo cervantino, aunque sea en las monedas, porque Cervantes aparece en las monedas de menor valor. Bien, yo considero que Rabelais es uno de los mayores clásicos de la historia de la literatura y por eso merece un lugar destacado y ser subrayado y destacado y elogiado y encumbrado, aunque sea de una manera tan modesta y exigua como darle un número con 2 ceros y hacerlo la 200ª lectura. Muy modesto, pero bueno, quiero subrayarlo. Sé que en esto no estoy solo, pero tampoco estoy con el común de los mortales, para quienes Rabelais no es un clásico comparable a Cervantes, por ejemplo. Cuando veamos qué opinan nuestros grandes escritores de Rabelais, veremos que la comparación con Cervantes es constante con los resultados que aquello tiene. Como el libro que quiero quitarme de encima de la mesa es la magnífica monografía de Gustave Doré de Flammarion, Gustavo Doré, maestro de la imaginación. Empezaré por la iconografía y la parte gráfica, aunque Rabelais es un autor del que siempre me ha enfadado que se hagan representaciones gráficas, casi como los integristas musulmanes con Mahoma, porque no me parece que ninguna ilustración pueda hacerle justicia. Pensaba lo mismo Luis Buñuel de la obra de Dino Buzzati, y sin embargo hay una película que no he visto, pero que todo el mundo elogia como una obra maestra del cine, probablemente lo sea, pero aún así me cuesta pensar que se pueda llevar a imágenes y a imagen y movimiento la obra de Buzzati y tantísimo más la obra de Rabelais. Por eso, aun teniendo ocasión, no llegué a comprar un álbum, un volumen de las ilustraciones de Doré para los libros de Rabelais. En compensación, este volumen contiene los originales de estas ilustraciones, contiene muchos originales en color, claro, naturalmente, los originales en color. Aquí tenemos en el frontispicio de la obra, en la puerta de entrada de la obra, bueno, precisamente tiene la forma de un dintel. Tenemos Después de la cena en Solsé, está pintado hacia 1854, no es un dintel, es un abanico, es un abanico que Doré ha pintado para las obras de Rabelais con acuarela y creo que en español se dice gouache, también en francés. Y claro, es algo que parece contradecir mi postura, porque muchos escenarios de Rabelais son escenarios reales y domésticos para Rabelais. Por lo tanto, parece ser la cosa más lógica del mundo que puedan representarse como pueden representarse los espacios. Sin embargo, ahora veremos que mi postura está no poco justificada. Voy a mostrar el Rabelais de Doré y después comentaré otras representaciones gráficas y luego pasaré directamente a exponer el texto y se demostrará lo que digo. Lo he querido traer en primer lugar antes de mostrar la obra y que hable por sí misma, porque quería mostrar esta ilustración del frontispicio de las obras de Rabelais en un tamaño colosal, en un tamaño muy digno, en el que vemos que efectivamente Doré sí que pone a Rabelais esta es la portada,
este es el frontispicio, Doré sí que pone a Rabelais al lado de ni más ni menos que Homero. Yo diría que Sócrates no está explicado. No está explicado. Pero bueno, está claro que el ciego laureado es Homero. Por el parecido, yo diría que es Sócrates el que tiene mirándolo por el hombro y tiene una gran cantidad de escritores de siglos posteriores que sí se reconocen por el título de sus obras. Está Le Sage con el Gil Blas, está Molière mostrándose que toma de Rabelais en fin, sus caracterizaciones de Tartufo y de Escapin. Está... Bueno, hay un señor con peluca escribiendo los ensayos, lo mismo puede ser Locke que Voltaire o que... y hay muchos otros autores seglares, seculares, renacentistas, ilustrados, bebiendo de la sabiduría de François Rabelais. Quería mostrar esta escena porque yo estoy plenamente de acuerdo con ella, aunque no todos los críticos. Yo defiendo esta visión y por eso le doy un lugar de honor a Rabelais que no tiene. Se lo doy porque considero que no se le presta la atención debida. Y aquí tenemos dos ilustraciones en color de la obra de Rabelais, de los 5 libros de Rabelais. Es poco frecuente verlas, en color. Bien, no creo que haya más. Creo recordar que había algunas escenas de inspiración, pero ya son en blanco y negro y estas yo creo que se pueden encontrar, al igual que las de Robida y otros ilustradores, fácilmente en internet y mucho más fácilmente a través del artículo en Wikipedia en francés sobre Rabelais, que es completísimo, con un catálogo iconográfico extensísimo, muy recomendable, con una bibliografía igualmente muy recomendable. Y lo único que voy a decir, empezando por su retrato anónimo, que procede del grabado de la edición de François Gist de 1542, que vamos a ver en la portada de la edición del libro de bolsillo, del Livre de Poche. Lo único que voy a decir acerca de la iconografía de la obra rabelaisiana, que ya digo que me parece algo fuera de lugar, porque Rabelais es un mago de la palabra y hace su magia con la palabra y no se puede transponer a imágenes. Y la única representación que medianamente me cuadra, que realmente tiene que ver con la obra o con una transposición de la creación rabelaisiana, es apócrifa. Son los sueños, voy a decir droláticos, de Pantagruel, como he hablado de las historias droláticas de Balzac, porque aunque sea un galicismo crudo, coger una palabra francesa pero creativa, inusual, original, porque no es drôle, es drôlatique. Aunque sea un galicismo, está autorizado por varios escritores, ciertamente un poco pedantes, ciertamente un poco culturalistas, que la han usado, especialmente en Iberoamérica. Así que no diré los sueños caprichosos como algunos traducen, porque la palabra capricho del italiano existe en francés, ni divertidos, porque tampoco es exactamente divertidos. Diré, y que me disculpen, porque ya lo digo, que estoy autorizado por otros escritores previos, voy a decir Los sueños droláticos de Pantagruel, que es una obra apócrifa en todos los sentidos, porque se atribuye a Rabelais, se atribuye su autoría a Rabelais. Bueno, aquí Wikipedia en francés también nos da una... Estaba pensando si estaría la obra completa, pero bueno, hay un enlace a la Biblioteca Nacional Francesa y están digitalizados, ahí se puede ver. Los sueños droláticos de Pantagruel, son 120 grabados. 120 grabados que se atribuyen al costurero François Desprez.
Parece ser que hay consenso, siempre se ha hecho esta atribución. Digamos que sí, que son de François Desprez, es lo más probable. Fueron publicados por Richard Breton y son figuras claramente inspiradas en el Bosco y en Bruegel. Así que tampoco se vaya muy lejos el Bosco, porque también será necesario hablar de él, aunque no creo que Rabelais conociera los cuadros del Bosco, grabados inspirados en él probablemente. Bueno, y estos grabados tienen una inspiración, supongo que más que del Bosco, de Bruegel, que era más disponible, más encontrable. Bien, como digo, lo que vamos a ver es magia con la palabra. Y es muy difícil convertirlo en imágenes más allá del interior de nuestro cerebro, donde sí que brilla con todo su color, con todos sus tonos y gamas cromáticas y con todas sus formas inestables y mudables, pero no creo que con imágenes reales hechas a base de modelos naturales pudiera llegar a buen puerto. Así que dejo aquí a Gustave Doré, que es un ilustrador notabilísimo, pero aún así no creo que llegue a mostrarnos todo lo que genera, todo lo que crea y procrea Rabelais. Quedémonos con esa imagen del Rabelais gigante, a cuyo auxilio, a cuyo amparo acuden los escritores de los siglos posteriores para hallar inspiración e imitarlo, y vayamos directamente a una muestra de la obra del insigne, del genial francés. Y lo voy a hacer con el primer volumen de Rabelais que pudo llegar a mis manos de manera enteramente casual en una feria del libro. Creo que lo ojeé y vi que era algo completamente distinto a lo que me habían enseñado, me habían mostrado que existía en este universo, y naturalmente lo tomé y lo leí con verdadera fruición y entusiasmo, como espero que haga todo el mundo a quien llegue y a cuyas manos llegue. Para esto es condición necesaria, por supuesto, que llegue de una manera libre y de alguna manera así también sorpresiva, con lo cual espero que mi interés porque se preste atención a Rabelais no derive, porque eso sería su destrucción, no derive en convertirlo en una especie de lectura obligatoria, porque eso sería catastrófico, sería la debacle. En cuanto hubiera la obligación de leer a Rabelais, lo leería tanta gente como la que lee el Quijote, es decir, casi nadie. Ahora no lo lee nadie, pero quien lo lee con verdadera pasión. Esperemos mantener esa pasión, manteniéndolo alejado del Estado y de sus estructuras coercitivas y de la lectura obligatoria, de la obligación de leer. Este es, como digo, mi primer Rabelais, y a él y a esta traducción hecha son solo los 2 primeros libros de los 5 que componen las aventuras de Gargantúa y Pantagruel. Claro, el primero se llama Gargantúa, el segundo Pantagruel, con más título al estilo de los libros de caballerías, cuyo estilo imita y en cuya sátira le precede. Claro, esto no es nada nuevo. Por un lado está, por supuesto, Luciano, y en tiempos más recientes está la sátira de los libros de caballerías de Teófilo Folengo y, naturalmente, Luigi Pulci, que es el gran iniciador de la caballería satírica, y además con un gigante, con el gigante Morgante. Gigantes como son protagonistas de estos libros, del Gargantúa, Pantagruel, el tercer libro, el cuarto libro y el quinto libro. Son protagonistas el gigante Gargantúa y su hijo, el gigante Pantagruel. El nombre de Gargantúa tiene que ver con la tradición popular céltica, pero estos libros tienen
muy poco de popular, tiene mucho de chocarrero y tiene mucho que ver con la tradición de la poesía anónima por la cuenta que les traía, de gentes que en realidad eran eruditos, escolares y escolásticos, gente muy sabia y poetas muy refinados, pero que al escribir determinadas cosas peligrosas tenían que ser necesariamente anónimas. Los mismos que podían escribir los cantos goliardescos incluidos en los Carmina Burana, o en los fabliaux franceses, generalmente antirreligiosos o eróticos. Antirreligiosos no porque fueran contra la religión, sino contra los religiosos, clase social a la que seguramente ellos pertenecían, como pertenecía Rabelais, que era primero un monje franciscano y eso le parecía muy duro y acabó pidiendo permiso para ser un simple seglar y un médico reducido al estado secular. Bueno, la traducción de solo los 2 primeros libros, y entiendo que así sea porque los demás vienen a ser más problemáticos para los españoles. Bueno, ya el primero lo es, porque Picrócolo es la imagen de nuestro Carlos V. La traducción es de Teresa Suero y José María Claramunda. Y al pensar, al tener que dar, al ver en un esquema impuesto por el Estado el nombre de Rabelais, pensé cómo podía descubrir a mis alumnos a este autor, es decir, qué pasaje podría recordarles. Y entonces mi memoria acudió a esta edición, ojeó mentalmente el libro y consideró que la mejor imagen, la mejor escena que podía brindarles, por muchas razones contenidas en ella, era el capítulo 32. Bueno, ya que he dicho lo de que donde hay camiones se come bien, redondeemos los lugares comunes y digamos que el índice que se acaba de caer del suelo no pasa. Es el capítulo 32 del Pantagruel, de cómo Pantagruel cubrió con su lengua todo un ejército y de lo que el autor vio dentro de su boca. Lo que el autor vio dentro de su boca. Cuando presenté al conde de Jimeno, recordé esa obra perdida, lamentablemente perdida entre los papeles de Santiago Ramón y Cajal, y que no volvió a encontrar nunca más, y que luego no rehizo porque el conde de Jimeno había escrito una obra parecida, pero no igual, y que básicamente era un precedente de Viaje alucinante, la película que acabó novelando Isaac Asimov, a pesar de que estaba plena y profundamente en desacuerdo con el planteamiento, porque él no creía que fuera científicamente posible, ni poco ni mucho, la miniaturización, y menos la miniaturización de un ser humano para entrar en otro ser humano, entrar en el metabolismo de otro ser humano. Los 2 científicos que de manera casi contemporánea escribieron una ficción semejante a Viaje alucinante o Viaje fantástico, Fantastic Voyage, no recurrieron a la miniaturización. El conde de Jimeno habla con un glóbulo, habla con un corpúsculo de la sangre que le cuenta lo que hay dentro. Él no entra, se lo cuentan de oídas, sí, y don Santiago Ramón y Cajal recurría a la visita a un organismo gigante extraterrestre, muy similar en todo al humano, pero gigante, y para justificar ese tamaño gigante era extraterrestre, era extraplanetario. Con lo cual no hacía falta recurrir a esa harto improbable idea de la miniaturización. Claro, al hablar de la visita a un gigante pensamos inmediatamente en Swift, pero su Gulliver solo llega a la epidermis y a constatar los cráteres que tienen por poros los pechos de una giganta y lo horribles que son los pezones de cerca cuando se ven a tantos aumentos, que la piel está llena de oquedades y huecos y deformidades
y que hay cosas en suma que es mejor no ver de demasiado cerca. Sin embargo, no las ve tan de cerca como en las ficciones del Conde de Gimeno y de don Santiago Ramón y Cajal. Pero claro, al decir y al